Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esa situación? Y empieza uno a decir, a pensar internamente, Señor, ¿dónde estás tú? Yo me estoy congregando, yo estoy ayunando, estoy esforzándome, Señor, para ser una mejor persona que te agrade. Señor, estoy abriendo mi corazón. En verdad a ti te estoy buscando de corazón. Estoy yendo a mi estudio bíblico cuando me corresponde. O sea, uno le hace la lista al Señor. Como quien dice, Señor, me estoy portando bien. Y ahora sí, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan todas esas situaciones, no? Y es el mensaje que el Espíritu Santo nos trae hoy a consolarnos, que no somos los únicos, que en algunos momentos no es que dudemos, bueno, en algunos momentos hemos dudado. Yo he pasado por muchas etapas en mi vida espiritual de enojo con Dios, me he enojado literalmente con el Señor, he considerado a veces, uno ha considerado que Dios es injusto, o sea, estamos hablando abiertamente, porque Dios no quiere una religión, Dios quiere que desarrollemos una relación personal con Él, donde nosotros le podamos manifestar sinceramente cómo nos sentimos y cómo lo vemos. Y yo he tenido unas etapas en donde yo me he enojado con Dios, he tenido etapas donde he considerado a Dios injusto, decir, Señor, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? El típico, no me merezco esto, ya no lo hago, pero hace parte del proceso de relación y comunión con Dios. Me acuerdo una etapa de mi vida donde Dios me llevó a leer el libro, pero hoy les digo, cada libro tiene un sentido. El libro de Lamentaciones, porque Lamentaciones, el nombre lo dice, un lamento. Me acuerdo, estaba viviendo yo en Madrid sola, estaba recién llegada a España. Yo he vivido muchas etapas en mi relación personal con Dios y Dios me llevó a ese libro y yo cuando leía Lamentaciones, o sea, producía un consuelo a mi vida impresionante. Hubo una etapa en donde no podía orar, yo duré casi un año en donde no me salía ninguna palabra de mi boca y me sentía mal con Dios. Y todos los días me levantaba y lo único que le decía era, Señor, ten misericordia de mí, porque había un enojo pero yo no sabía que estaba enojada con Dios y no podía orar. Yo no podía orar literalmente todos los días me postraba y le decía a Dios, ten misericordia de mí, yo sé que tú existes y que eres real, pero no me salía nada y pasé bastante tiempo así, pero todos los días lo hacía. Leía un salmo, pero de eso de que como que no logras conectar con el Señor y no sabía yo qué pasaba. Y llega un día donde el Señor me dice, es que tú estás enojada conmigo. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, sí, tú estás enojada. Estás molesta en tu corazón conmigo, porque tengo la bendición, como siempre lo he dicho, de que Dios siempre me ha hablado, he escuchado su voz. El Espíritu Santo me ha hablado, me habla. Me dijo, tú estás enojada conmigo. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Me dijo, sí, tú estás enojada conmigo por esta situación que has vivido y consideras que es injusto. Por eso no puedes orar, por eso no puedes hablar conmigo, porque hay un enojo en tu corazón. Me acuerdo que el Señor me dijo, ve a una librería y busca un libro que se llama Enojado con Dios. Y yo, ¿en serio, Señor mío? Sí, ve a la librería. Yo me acuerdo ahí, la Pesca Milagrosa en Valencia. Y yo la llevaba muy bien con el pastor porque siempre leía mucha literatura cristiana. A veces me dejaban, llévate el libro de Arley. Y yo llego con mucho temor porque yo dije, será mi voz, yo no puedo creer que exista un libro que se llama Enojado con Dios. Y yo llego a la librería, me acerco y le digo al pastor, hola, ¿qué tal? Bueno, lo saludo y le digo, perdón, pastor, ¿existe un libro que se llama Enojado con Dios? Y me dice, sí, aquí lo tengo. O sea, Dios siempre tiene una salida para nosotros. Dios, Él es el que nos libra. Y Él me dice, sí, aquí lo tengo, y lo coge y me lo pasa. Era un libro pequeño y hablaba de una historia de una mujer que justo había vivido algo parecido a lo que yo estaba viviendo. Y Dios, por eso, a través de cada libro de la Biblia, Dios trata un área de nuestra vida, nos enseña y nos instruye. Después que yo leí ese libro, yo me acuerdo, yo le pedí perdón al Señor y restauré mi relación con Dios, volví a orar, porque nosotros nos enojamos con Dios, pero sin razón. O sea, es así, o sea, es un enojo sin fundamento, sin razón alguna, ¿no? Y entendí el por qué era mi enojo, le pedí perdón a Dios, porque en verdad no era culpa de Dios, era culpa mía por mi ignorancia. Y la historia de esa mujer es la historia de una mujer
y el libro es pequeño, se llama Enojado con Dios y me ministró muchísimo. Por eso yo les digo, la literatura cristiana también, Dios nos ministra, porque son experiencias de vida de personas que ya han pasado un proceso que nosotros apenas estamos pasando y nos edifica mucho. Entonces, no somos los únicos, no piensa que tú estás perdiendo o que estás perdiendo tu fe o simplemente tú eres pecador o eres malo. No, son etapas de nuestra relación con Dios en donde no entendemos a veces lo que estamos viviendo. Señor, ¿tú dónde estás? O sea, yo he tenido etapas bastante fuertes en mi vida en donde Dios ha venido literalmente, como les he dicho muchas veces, a rescatarme, a levantarme. Yo de lo que hablo simplemente de lo que he vivido con el Señor y sé que Él es real, que Él es verdadero. Llegan momentos de duda en nuestra vida y decimos, Señor, si tú existes, si tú eres real, ¿por qué yo estoy viviendo esta situación? Y yo te aseguro hoy que Dios siempre tiene una respuesta y tiene una salida. La realidad de todo es que siempre tiene la razón, el problema está en nosotros, de una vez te lo anticipo, pero necesitamos experimentar eso, necesitamos vivirlo, necesitamos conocer al Señor. Yo al Señor le he montado todos los tipos de show, por así decirlo, que te puedes imaginar. He ido a despedirme de Él a la iglesia, ¿verdad? Yo le he dicho al Señor porque para mí Él es real, Él es una persona, no es alguien que está por allá, no es una persona, y yo interactúo con Él, hablo con Él, le digo lo que no me gusta, o sea, abro mi corazón. He madurado, por ende ahora le tengo más respeto, más reverencia. Uno entre menos le conoce, más irreverente es hacia Él, pero su amor es tan grande que nos tiene paciencia y espera a que maduremos y entendamos que Él es digno de suprema alabanza y de respeto. Pero yo he pasado muchas etapas en mi relación con Dios. Por su gracia y misericordia nunca me he apartado de Él, aunque haya pasado todas esas etapas. Desde el día que entré a una congregación por primera vez, hace más de 20 y pico de años, nunca me he apartado del Señor, siempre he estado allí. Le he buscado, le he pedido ayuda, le he pedido su misericordia. He pasado muchos procesos, pero yo sé que Él siempre ha estado conmigo, y en los últimos tiempos han sido procesos más difíciles, pero Él me ha demostrado más su amor. O sea, en estos procesos más difíciles en mi vida he podido conocer, identificar, reconocer más el amor de Dios.